Hello Peñita, ¿qué tal estáis? Hoy aquí con Maritere vamos a hablar de una estética que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo y tenía yo ganas de hablar de esta cuestión, y es el aesthetic sad boy. Vemos a muchísimos artistas del trap utilizar esta estética como vehículo de su arte con sus performances y sus movidas. Como siempre, os recomiendo que para complementar todas estas movidas os veáis los vídeos que he hecho sobre aesthetics, sobre todo el relacionado con el traumacore, que tiene algún puntito en común. Las sociedades modernas del siglo XIX en adelante han sufrido una serie de cambios. Resulta que el ser humano ha pasado de vivir en un entorno rural, en el campo, donde reinaba la filosofía del trueque: yo te doy 1 kilo de papas, tú me das 1 kilo de tomates, ¿qué pasa, Mari Carmen? Vida en comunidad, continuamente desenvolviéndonos con gente donde el tiempo pasa o la percepción del tiempo pasa más lenta. Hemos emigrado a la ciudad debido a esa evolución, de ese desarrollo de los medios de producción. Esa sociedad en la que vivimos actualmente, de consumo exacerbado, de producir. El éxodo rural del que hablábamos en conocimiento del medio, para que todos nos entendamos. Y esto principalmente viene provocado por ese anhelo, por esa especie de nostalgia, por esas ganas de vivir algo más que lo que estamos viviendo. Siempre estamos anhelando y queriendo algo que no tenemos. Esto es algo que hablaba el otro día con unos colegas, y es que estemos donde estemos, nunca estamos satisfechos. El que vive en la montaña quiere vivir en la playa, que vive en la playa quiere vivir en la montaña. Son esas ganas de evolucionar, de prosperar, de crecer, de, en este caso, salir de ese entorno rural para tener una mayor calidad de vida quizá. ¿Pero en qué sentido? Ganar para consumir. ¿Y de qué manera ganamos? Produciendo, siendo productivos, siendo máquinas de trabajo para ganar esos jurdeles y luego obtener cosas, obtener objetos. Este es el nuevo trueque. El kilo de papas y el kilo de tomates se cambia por esto. A cambio de tu productividad, yo te doy un sueldo y tú con tu sueldo adquieres esos objetos. Y son esos objetos, esos bienes materiales, los que al fin y al cabo van a dar sentido a tu vida y a tu existencia. ¿Por qué? ¿Por qué razón, Maritere? La vida y el existir para nosotros los humanos son constantes referencias temporales. Nosotros, a raíz de ciertas experiencias, vamos aprendiendo y actuamos en consecuencia. ¿Qué ocurre cuando vivimos en un entorno que nos hace sentir seguros, que nos hace sentir, digamos, dentro de ese carrilillo, ¿no? Donde no ocurren cosas inesperadas y donde tú tienes seguro cómo va a ser tu futuro, tu vida, etc.? Esta sociedad de consumo ha provocado en nosotros esa sensación de necesitar esa seguridad, ese sueldo, ese contrato indefinido para obtener esos objetos de los que hemos hablado antes. Y además esos objetos también van a aportar seguridad a tu vida, según lo que concebimos nosotros hoy en día por seguridad. Véase, tener una casa, tener una relación estable, tener hijos, ¿no? Actualmente se ve el tener hijos como esa meta inalcanzable, ¿no? Que estamos persiguiendo en vano los que tenemos 30, 40 años. Me he criado siempre en pueblos, pero mis años en Madrid fueron desde el 2010 hasta el 2015. Y en esos años me pude dar cuenta de que era un espacio muy reducido donde vivía mucha gente. Por lo tanto, todo está sistematizado y optimizado hasta el infinito y más allá. Los parques, los espacios verdes, que se supone que son zonas de recreo, de retiro, ¿no? Que deberían disfrutar quizá un poco de eso azaroso, ¿no? Que tiene la naturaleza, de esos árboles que caprichosamente crecen aquí y allá, pero aún así esos espacios verdes también están calculados y sistematizados. Por lo tanto, esto que va, digamos, en contra de nuestra naturaleza más profunda, porque nosotros en un principio vivíamos en zonas en las que no había este ritmo tan frenético, no estaba todo tan calculado, tan milimétricamente colocado para nosotros. Y eso, sumado al ritmo frenético del trabajo, a que cada vez tenemos menos horas de ocio, cada vez vivimos más para trabajar. He realizado estos dos esquemitas para que nos entendamos bien y diferenciar cómo concebían nuestros padres la vida y cómo la concebimos nosotros hoy en día, según nuestras etapas vitales. En primer lugar, tenemos este esquema que es la infancia de 0 a 13 años, adolescencia de 13 a los 18 y la vida adulta
de los 18 hasta el fin de tus días. Es decir, tú a los 18 decidías qué querías hacer el resto de tu vida y te dedicabas a eso until the end. ¿Qué pasa ahora? La adolescencia es de los 13 a los 18, pero de repente nos damos cuenta de que no tenemos un futuro prometedor, ese del que tanto nos hablaban, esa carrera que ibas a acabar, que te iba a asegurar un futuro, e incluso si tienes un trabajo cualificado de lo tuyo, igual tienes el mismo sueldo que tu primo Pepe, que es camarero o lo que sea. Con todo el respeto a todas esas profesiones. Mi madre ha sido camarera toda la vida y a mucha honra. Y esto se ha sustituido por una etapa en la que tú tienes un despertar interno. En primer lugar, nuestro objetivo principal no es ni el futuro laboral, ni el tener hijos, ni el casarte. ¿Por qué razón? Estamos más preocupados de encontrar nuestra propia identidad. Esto lo expliqué en el vídeo de por qué nos tatuamos. ¿Cuáles son tus verdaderas pasiones? Y más después de la pandemia mundial que hemos vivido. Yo diría que ese despertar interno se dilata hasta el fin, pero por poner una cifra aproximada, yo diría que los 40, 50 años. Y de ahí en adelante es cuando vivimos esa vida adulta, ¿no? Ese momento, digamos, de paz interior, donde estás donde quieres estar realmente, que eso nunca estamos en ese punto, pero vosotros sabéis a lo que me refiero. Momento en el que ya no tienes esa maldita incertidumbre. Vamos a ver, ¿qué ha ocurrido con las nuevas generaciones? Estamos hablando de una estética que empieza a surgir a partir de la década de 2010, sobre todo por plataformas como Tumblr. Hubo un momento en la historia en el que no existía esa ventana para que todos nos expresásemos de manera individual, pero Tumblr funcionó como plataforma que ponía en común a todas esas personas que tenían líneas de pensamiento parecidas o percepción de la estética o yo qué sé, de lo visual. Todo eso se ponía en común en una plataforma blog llamada Tumblr. Y aquí fue donde se originaron la mayoría de los aesthetics. Algunos han desaparecido, otros han ido evolucionando, en fin, lo que solemos discutir aquí en el canal. La red se convierte en esa especie de diario de bitácora, ¿no?, del ser humano para expresarse, para contar su día a día, sus sentimientos, sus anhelos, cómo percibe la realidad. Esto por un lado. Por otro, hemos vivido una terrible crisis desde 2008, a raíz de la cual subió el desempleo del 9% al 25% en 2012. Dedicamos toda nuestra existencia, todo nuestro ser, todas nuestras ganas, todo nuestro esfuerzo a trabajar. Anda que no hemos visto mil y una veces memes, por ejemplo de la cuenta Soy Camarero, que llegas a las 12 de la noche a casa y sabes que a las 8 de la mañana te vuelves a levantar para ir otra vez al mismo trabajo, que en cierto modo te aliena porque es un lugar en donde no puedes desarrollarte creativamente y al final lo haces a cambio de dinero y ese dinero lo empleas en bienes materiales, como puede ser pues, pagar la hipoteca de tu casa o pagar la letra del coche, yendo ya a cosas que igual no son de tanta necesidad, trapos, ropa, consumismo puro y duro. Porque existe una descompensación terrible y es que ¿cuántas horas tenemos que trabajar para comprarnos un abrigo de unos 50 euros? O de unos 70 euros, por poneros un ejemplo. Un día entero de nuestra vida cuesta un puto abrigo. Esto sumado a que la duración de esas cosas, de esos bienes materiales, cuyo valor está absolutamente descompensado con nuestro sudor, con nuestro esfuerzo físico y mental. Porque hay gente a la que el trabajo les lleva a la depresión, les lleva a la ansiedad, les lleva a pues una continua agonía, una continua crisis existencial. Y esto mezclado con esa sociedad, esa modernidad líquida, ¿no?, de la que hablábamos, término acuñado por Zygmunt Bauman, esta modernidad líquida en la que todo es caduco, todo es absolutamente efímero y todo pasa tan deprisa. No nos da tiempo a asimilar las cosas, no estamos preparados para esto. En este sistema de estructuras ordenadas que hemos ilustrado con el ejemplo de la ciudad, del vivir en el entorno urbano. Es como si viviéramos en un continuo show de Truman o en una especie, ahora con la pandemia parece esto como una especie de distopía. Nos convertimos en personajes puros y duros del GTA. Fijaos por un momento en alguna calle de alguna ciudad muy movida, española, y fijaos en una calle ocupada en una hora punta en la que la gente va a trabajar. Todos somos zombies, ¿no? Todos vamos de un lado a otro con nuestra movida
nos da igual el vecino que tenemos en la puerta de al lado, nos da igual, nos da absolutamente igual. Entonces, esta deshumanización, esta desazón, ¿cómo suplimos estos momentos de vacío? En la mayoría de los casos, con el consumo, salir a gastar. El puro concepto de ir de compras es saber que vas a salir a gastar. Gastar en cosas que no necesitas, que a su vez, como hemos dicho antes, ese valor está absolutamente descompensado con el sudor de vuestra frente, de nuestra frente. A pesar de estar rodeados de gente continuamente, nos sentimos vacíos. Sentimos que esas relaciones humanas no son de calidad. Sentimos realmente que vivimos dentro de una máquina y no podemos salir. Estamos atrapados, porque el simple hecho de plantearte, dejarlo todo atrás e irte a vivir al campo, comprarte una furgoneta y pirarte y buscar aventuras, eso ya nos sacaría, ¿no?, de ese estado de confort del que hemos hablado antes. Porque nosotros al final actuamos en cuanto que existimos y en cuanto que vivimos todas esas experiencias. Entonces esa incertidumbre, ¿no?, ese atreverte a hacer otro tipo de cosas, nos metería ese miedo, nos metería, esas sensaciones no tan positivas que nos intentan meter hoy en día con calzador, ¿no? Tienes que ser positivo, ¿no? Digamos que esto es este positivismo exacerbado, ¿no?, rollo Mr. Wonderful. Yo diría que es la religión moderna, ¿no? Ya no creemos en Dios, pero sí creemos en Mr. Wonderful, ¿no? Pues si la vida te da la espalda, coger el culo, pues bueno, igual no, ¿sabes? Igual también esa negatividad o esa tristeza forma parte también de nuestra naturaleza humana. ¿Y a dónde quieres llegar, Maritere, que te veo venir? Pues precisamente es el utilizar esa melancolía como herramienta, como vehículo para expresar tu arte, tu creatividad, interpretarla incluso como una estética. Hablemos de cómo empieza este concepto de la melancolía a lo largo de la historia. Ya Hipócrates lo veía como una enfermedad derivada de los miedos y los desalientos, ¿no? Es algo que se ha observado incluso durante la Edad Media. Hay una frase muy interesante de La anatomía de la melancolía de Robert Burton que dice así: yo escribo sobre melancolía para permanecer ocupado y así evitar la propia melancolía, ¿no? Realmente en el mundo artístico, el mundo creativo, se han utilizado estas sensaciones que socialmente se han visto como negativos, como puede ser la tristeza, etcétera, como vehículo de tu arte, ¿no? Como ese motor que mueve a las musas. Entonces, si esta sociedad nos deshumaniza paulatinamente, cualquier conexión con esa víscera, con esos sentimientos más profundos, como es por ejemplo la tristeza, la melancolía, la nostalgia, todo ello, yo qué sé, como escuchar un tema que te encanta, ¿no?, que te pone triste pero que te llena de felicidad al mismo tiempo. Ese hecho de personificar la melancolía es una manera de que te devuelvan ese alma que la sociedad te arrebata. Y aquí está el quid de este tipo de aesthetics, ¿no?, que se centran en eso, en la tristeza. Schopenhauer, por ejemplo, hace un análisis interesantísimo de esto, y es que él piensa que esa desazón, ese desaliento que sentimos en la sociedad actual viene provocado por el cansancio de huir continuamente del estar triste, tienes que ser productivo, tienes que estar continuamente trabajando, no pares, que no pase un día que no estés haciendo cosas. Por lo tanto, él aboga porque en vez de anular esa tristeza, la encajemos en nosotros, ¿no?, y la celebremos. El sujeto de rendimiento se abandona a la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, porque va acompañada de un sentimiento falso de libertad. Esa autorreferencialidad genera una libertad paradójica, que a causa de las estructuras de obligación inmanentes en ella, se convierte en violencia. Las enfermedades psíquicas de la sociedad del rendimiento constituyen precisamente las manifestaciones patológicas de esta libertad paradójica. Entonces esa melancolía y esa tristeza se convierten en instrumento contracultural, porque en una sociedad en la que se supone que tenemos que estar con una sonrisa de oreja a oreja, explotados laboralmente, etcétera, etcétera, utilizar esto de manera positiva para crear tu arte, como ha ocurrido con géneros como el punk, como el hardcore, descontento con el status quo, utilizar todos estos sentimientos de rabia, de ira, de manera positiva. Por eso a mí me apasiona tanto la cultura del hardcore, la cultura del punk, la cultura del metal incluso, porque vamos a disfrutar a un concierto donde literalmente nos estamos pegando en un pogo.
donde quizás estamos escuchando letras llenas de ira, ¿no? y de enfado y de descontento con una sociedad o con algún concepto. Por eso muchas de las personas que pertenecían o pertenecen a este tipo de culturas también están muy metidas en ese mundo concreto dentro del género del trap, porque es donde más se ha desarrollado el papel del sad boy. Por eso hay tanta gente que también es fan de esta música, que yo siempre me preguntaba, ¿por qué razón a los que nos gusta el metal tal también nos mola este rollo? ¿Por qué nos gusta Ghostemane? ¿Por qué nos gusta Lil Peep? Que en paz descanse. ¿Qué ocurre aquí? Y como veis, estoy huyendo de la acepción o quizá de la descripción más superficial del sad boy, que es lo que te puedes encontrar por internet. Beber té Arizona. Al intentar explicar una cosa la limitamos mucho. Yo no sé quién empezaría con la tontera del té Arizona y ya todo el mundo lo reproduce y copian y pegan el mismo artículo en 800 portales. Y aquí nadie se entera realmente de qué filosofía hay detrás de todo esto. Y en cuanto a todos esos detalles dentro de la estética sad boy, por ejemplo, las imágenes generadas por ordenador, yo creo que reflejan esa fragilidad del ser humano frente a las tecnologías, ¿no? Es como esa contraposición del high, el low life, que está muy presente en el cyberpunk, que lo hemos explicado algunas veces en el canal. Y dentro de esto me gustaría hablar de películas como Inteligencia Artificial, por un lado, o El Hombre Bicentenario, por otro. Y es que ahí se contrapone precisamente lo contrario, el que el ser humano ya está absolutamente metido en el sistema, producir y casi deshumanizarte, y son los robots aquellos en los que en algunas películas se les pone, ¿no?, como los villanos, ¿no?, los que van a acabar con nosotros en el futuro, son ellos los que anhelan tener únicamente eso que tenemos nosotros, que ellos consideran como el regalo más bello del mundo, que es el amor, la capacidad de amar, la capacidad de sentir. Robot, I could have lived forever, but I tell you all today, I would rather die a man than live for all eternity as a machine. Es precisamente en estas animaciones donde más se apela a esa estética tan sensible, tan profunda, tan emocional. Yo cuando era pequeña y veía Sailor Moon, es que a mí me superaba, o sea, me producía dentro como una especie de rabia emocional que no podía controlar, porque las escenas eran tan profundas, porque los dibujitos en general acostumbraban a reflejártelo todo de manera muy conceptual. Precisamente por esto, porque es todo tan visceral. Cuando veis películas de estudio Ghibli, ¿no notáis esa sensibilidad de representar a la naturaleza, de representar a cada uno de los personajes, de representar el amor? No están tapando nada, no están escondiendo nada, están reflejando la vida desde ese punto de vista tan visceral, ¿no?, tan sentido. Por ejemplo, estos elementos estéticos que apelan a nuestra infancia, como pueden ser a lo mejor imágenes generadas por ordenador del Windows 95, todo esto también entra dentro del factor de nostalgia, ¿no?, de intentar volver a esos años en los que éramos felices, ¿no?, en los que éramos niños, y más sobre todo los niños de los 80 y de los 90. Por cierto, tenéis el vídeo que hice para Amazon Prime analizando Mid-90s, Boyhood y Regreso al Futuro, donde analizamos todos estos factores de nostalgia, y a verlo, que os lo dejo en la cajita. Y el tema de las modificaciones corporales, unido a ese viaje de introspección, ¿no?, de saber quién eres, a dónde vas. Todo esto, como digo, lo explico en ese vídeo. Y esto también acompañado de quizá esa ruptura de roles de género, por ejemplo, el hecho de que los chicos se pinten las uñas o, bueno, se pongan cosas que culturalmente se concebían como de mujer, ¿no? En fin, ya sé que nos hemos puesto muy profundos, pero yo no hago un vídeo sin quedarme absolutamente satisfecha, así que me he quedado más a gusto con Arbusto. Decidme en comentarios qué opináis, quiénes son para vosotros vuestros sad boys favoritos, como siempre esperando leer vuestras Biblias para aprender muchísimo más. Un besote enorme y nos vemos en la próxima entrega.